Para mí es uno de los analistas políticos que más me gusta porque es muy claro, eh, hace análisis muy buenos. Escribe en el Diario de la Nación, es periodista del Diario de la Nación, tiene a cargo la sección política, es Jorge Liotti, y escribió un artículo, el último que leí, Milei entre el punto de inflexión y el punto de no retorno, que tiene algunas cosas que son para preocuparse. Algunas partes del artículo de Jorge Liotti son para preocuparse, ya la vamos a conversar con él, lo tenemos en línea. Jorge, ¿qué tal? Marcelo Fernández en CNN Radio Rosario, buen día. ¿Qué tal, Marcelo? Buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien, por suerte. Muchas gracias por el tiempo. Decía recién, Jorge, que hay algunas cositas de tu artículo que son para preocuparse de acá para adelante. El gobierno tiene que estar preocupado, pero a partir de lo que le pase al gobierno es lo que nos pasa a todos nosotros, ¿no? Da la impresión de que Karina Milei y el equipo que armó para la estrategia política y electoral, funcionó mal y son responsables de la crisis, por lo menos de la parte política que está sufriendo el gobierno. Ahora, de tu artículo no surge claro que están dando un paso al costado, sino pareciera todo lo contrario, Jorge. No, efectivamente, esa discusión se dio la semana pasada después de la derrota en la provincia de Buenos Aires, y si bien hubo un momento inicial en el cual parecía que iban a dirigirse hacia algún tipo de replanteo, no nada muy reformista, no es que iban a hacer un cambio de gabinete o que, como esperaban algunos actores del establishment económico, que iban a incorporar extralibertarios, no, era algo más sencillo, pero tampoco esa idea prosperó, básicamente porque la autoró Karina Milei, y a pesar de que el propio presidente en la reunión de la mañana del lunes había planteado la idea de que por lo menos iba a haber algún movimiento al caso de Sebastián Pareja, que es el armador en la provincia. Entonces, claramente apareció allí una idea de no innovar, al menos hasta la elección de octubre. No hubo desplazamientos, se crearon tres mesas políticas, una bonaerense, otra con los gobernadores, que es un modo de diluir decisiones, ¿no? Es una manera de meter mucha gente en distintos ámbitos para que no haya una definición concreta, y se postergó cualquier definición para después. Acá obviamente la duda es si esto le va a funcionar, si es suficiente, o si al hacerlo está comprometiendo también el recorrido de acá hasta la elección de legisladores nacionales. Jorge, vos hablás de que las mesas políticas de alguna manera tratan de diluir un poco las decisiones. Tratan de diluir por ser la hermana en una parte del artículo vos también contás una cuestión más de relación entre los hermanos, que después en todo caso la repasamos. Pero digo, al no poder sacarla del gobierno o al no poder degradarla o al no poder pedirle la renuncia, yo pensé que estas mesas eran justamente para diluir sin que se note, entre comillas, la fuerza o la posición que tenía Karina antes. Ahora, después la veo ir a Tucumán encabezando un acto, entonces digo, no sé, me confunde un poco Bueno, todo esto. a ver, primero una aclaración. Karina nunca se va a ir del No, gobierno. claro, Es por eso. decir, Karina es una unidad indivisible con el presidente, ¿no? Entonces, eso no estaba, no estuvo ni va a estar en la mesa en ningún momento. Se hablaba, insisto, de pareja, en algún momento se habló de Luremenen. Bueno, obviamente para Karina esos actores son absolutamente imprescindibles porque son los que le aportan armado territorial, algo que ella personalmente no tiene, y es natural porque está en la política hace muy poco. Entonces, Pareja y los primos Menem le aportan territorialidad, le aportan candidaturas, le aportan personajes en las distintas provincias. Entonces, ella, si deja partir a alguno de estos actores, se queda sin capacidad de armado, o pierde una capacidad de armado, ¿no? Entonces se arman las mesas, y estas mesas, insisto, yo digo que son para licuar el problema, es porque obviamente la cuestión de fondo ahí tiene que ver con la disputa entre Karina Milei y Santiago Caputo, o entre el sector de Karina y el sector de Santiago Caputo, muy críticos uno de otros, especialmente después de la derrota. Entonces,
bueno, generaron esta mesa como un ámbito de dilución, igual que el ascenso de Lisandro Catalán al Ministerio del Interior, que fue como una especie de gesto hacia Guillermo Franco, fue un pedido de Francos en esta idea de revalorizar la relación con los gobernadores, pero todo apunta a no tomar decisiones, ¿no? Entonces, es un modo de no innovar, y esto que vos mencionás respecto de que Karina después fue a Tucumán y va a seguir yendo, va, va a seguir estando muy activa mientras siga la campaña, porque efectivamente el motivo principal de conflicto interno ha sido el armado electoral, la estrategia electoral. Desde el principio del año y particularmente Santa Fe fue el primer caso porque fue la primera provincia que tuvo elecciones. Santa Fe inició yo diría, el foco de conflicto entre la mirada de Karina y de Santiago Caputo. Karina en la idea de que había que ir a competir en todas las elecciones con candidatos propios, porque era el momento de expandir la Libertad Avanza, era la gran oportunidad, y Santiago Caputo que proponía competir solo en los distritos en donde fueran por alguna razón estratégica relevantes y en el resto acordar con los gobernadores para, yo diría, mantener esas alianzas y permitir en el Congreso tener la posibilidad de reunir ciertas mayorías. Bueno, ahí se produjo el primer choque, se impuso Karina Milei, los libertarios finalmente no acordaron ni con la fuerza del gobernador Puyaro, tampoco acordaron con el sector de Amalia Granata, bueno, y ahí empezó todo un recorrido que lo estamos viendo hasta el día de hoy, culminará en la elección nacional de octubre, y en todo caso allí veremos si hay margen para un replanteo. El sector de Santiago Caputo está esperando de algún modo ser reivindicado, si es que digamos, el recorrido no sale bien. Acá en Santa Fe, Jorge, acá en lo Santa que va a estar en juego ya no es solamente la interna entre Caputo y Karina, sino va a estar en juego el gobierno en sí mismo, ¿no? Claro, claro. Acá en Santa Fe la lista son desconocidos totales. O sea, si no tira Milei como presidente y acá no los conoce nadie, porque son amigos. La persona que lidera en Santa Fe es amiga de Karina y ese es su mayor sí. argumento. Y los que están en la lista son amigos de la amiga de Karina y no los conoce sí. nadie. Pueden ser muy buenos a lo mejor, pero nadie los conoce. Bueno, el caso que mencionás, que imagino estás haciendo referencia a Romina Díez, sí. es una de las pocas figuras propias de Karina, así como ella no tiene más de 5 o 6 a nivel nacional. El resto son aportes que le hicieron los Menem o pareja. Y esto que vos mencionás es un problema central para la Libertad Avanza, porque hasta ahora el planteo desde el gobierno era desdeñar los resultados de las elecciones provinciales, diciendo, bueno, esas son locales, nosotros nos jugamos en octubre. En octubre, ¿cuál es el valor? Bueno, que está el proyecto nacional y que está Milei. Claro, pero esta vez, a diferencia del 2023, Milei no está en la boleta. En el 2023 pasó algo similar, las elecciones provinciales las perdían, pero después las nacionales, con Milei en la boleta, las ganaron. Es más, la Libertad Avanza, después de ganar la PASO de agosto, que fue el gran batacazo, perdió elecciones provinciales que se hicieron después y después volvió a ganar en el balotaje, ¿no? Entonces hubo como una conducta oscilante del votante, a nivel provincial una cosa, a nivel nacional otra. Ahora hay un riesgo que es este que mencionás. Son candidatos desconocidos, solo son apalancados eventualmente por la marca de la Libertad Avanza, por el Violeta, pero, digamos, exigen un esfuerzo de parte de Milei de estar en todas las provincias diciendo este es mi candidato y reivindicándolos y levantándolos. Entonces, para ver si de esa manera puede hacer una transfusión de votos de lo que Milei supuestamente todavía conserva, especialmente en el interior, hacia sus candidatos. Un desafío muy grande, ¿no? Sí, claro. ¿Cuál es el mejor escenario si tuviéramos que hacer un escenario súper positivo para el gobierno de cara a octubre? Me imagino que considerar que los intendentes en Provincia de Buenos Aires no van a jugar tan fuerte, considerar que el miedo al kirchnerismo, para aquellos que le tienen miedo al kirchnerismo y no fueron a votar, van a ir a votar. ¿Hay algún otro elemento que pueda jugar en un escenario súper positivo para el gobierno, Jorge? El gobierno no tiene cartas sorpresivas para poner sobre la mesa. Esa es la realidad. No tienen un golpe de efecto, no creen en eso.
no sé, en otros momentos, incluso el propio Macri en la desesperación después de la derrota de la PASO del 2019, también recurrió a su propio plan platita, ¿no? Massa lo hizo en el 23. Bueno, yo no creo que Milei recurra a eso, puede hacer algún anuncio muy puntual, pero no creo que pase por ahí. A mí me da la impresión de que el desafío principal para el gobierno es reconectar con una masa de votantes que lo acompañó en el 2023 y que ahora no se corrió a otras fuerzas todavía, pero está en un lugar que yo llamo el Valle de los Desencantados, ¿no? Aquellos que no saben a dónde ir y que por ahora lo que han manifestado es su voluntad de no votar. En la elección de la provincia de Buenos Aires, en línea con lo que ocurrió prácticamente en todas las elecciones provinciales, hubo un volumen de no votantes que osciló el 40%. Según los cálculos del gobierno, perdieron 2 millones de votantes que habían sido transferidos desde Juntos por el Cambio, o sea que en la elección general votaron por Patricia Bullrich y que después en el balotaje habían votado por Milei. 2 millones de esos votos los perdieron ahora, es decir, no fueron a votar. Entonces, el problema principal que está teniendo el gobierno es con su conexión con sectores sociales medios y medios bajos que se han corrido y que necesita volver a cautivar o volver a convencer, quizás esto asustándolo con el regreso del kirchnerismo, con el desorden, pero tiene que volver a aparecer, yo diría, un mensaje propositivo que recupere expectativas. Fíjate que durante buena parte de estos casi 2 años de gestión, lo que mantuvo vigente al gobierno fueron en parte los resultados en materia de inflacionaria, de ordenamiento macroeconómico, pero mucho de expectativa. La gente te decía, veo que baja la inflación, pero estoy esperando que mejoren mi poder adquisitivo, que me alcance la plata. Bueno, si hay un quiebre de expectativas, es un problema para un gobierno que basó su popularidad en esas expectativas. Entonces, ese es el trabajo fino, pero al mismo tiempo acelerado que tiene que hacer el gobierno, porque quedan 40 días, para reconectar con ese electorado y ver si efectivamente en la elección nacional, poniendo en juego, yo te diría, la gestión nacional, poniendo en juego al propio Milei, pero volviendo a convocar desde lo positivo, no tanto desde la agresión o la hostilidad, si puede volver a lograr alguna seducción para que la gente lo vuelva a apoyar y en todo caso poder lograr el objetivo que en el gobierno admiten que tiene que estar en tratar de lograr al menos un 40% para poder tener una situación de fortaleza en el Congreso a partir de diciembre. Claro. Por último, Jorge, hablemos un poquito de los gobernadores. Yo creo que Milei antes de octubre tiene un desafío, vos creo que lo planteás en el artículo también, un desafío más, no sé si más importante, pero probablemente tan importante como ese, que es el del Congreso y las balas que le meten en el Congreso y que le han metido todo este año, y especialmente la reglamentación del DNU. Los gobernadores kirchneristas van a estar definitivamente en contra. Los que están en Provincias Unidas, como tienen que competir con el gobierno nacional, no veo que vayan a colaborar mucho en este tramo por lo pronto. Pero hay algunos otros gobernadores, ya lo hemos visto en estos días, que están dispuestos a sentarse y conversar. ¿Te parece que podrá el gobierno bloquear esa reglamentación nueva de los DNU? Porque si le llega a salir eso, y considerando cómo vienen las elecciones, no te digo que es jaque mate, pero se le parece bastante, ¿no? Bueno, es un proyecto tremendamente complicado para el gobierno, efectivamente, porque lo que hace es restringir mucho el uso de los DNU, porque obliga a que las 2 cámaras del Congreso se pronuncien a favor del DNU, y que si no se pronuncian, el decreto se cae. Ahora es al revés, si no se pronuncian, el decreto sigue vigente, lo que llaman sanción ficta. Entonces, yendo a tu pregunta, yo no veo posibilidad de un gran acuerdo, una gran mesa, porque como contaba en el artículo de ayer, la mayoría de los gobernadores compiten contra el gobierno. El gobierno solo hizo acuerdos con 4 mandatarios provinciales, o sea, 3 provinciales y el jefe de gobierno de la ciudad. Se tiene 20 gobernadores con los que va a ir a competir. Esos 20 gobernadores tienen pocos incentivos para mostrarse alegremente con el gobierno.
Ahora, ¿qué puede hacer el gobierno? Bueno, algo de lo que empezó a mostrar hacia el fin de la semana pasada, que es ir recuperando el lazo con algunos de los que pueden ser más cooperativos o que fueron cooperativos en el pasado, tratar de resolverles algunos problemas. Por ejemplo, en el caso de la foto y la reunión con Ignacio Torres de Chubut, que estuvo con el ministro Caputo, bueno, arreglaron un tema de una deuda provincial. Hay algunos que están pidiendo un aval para tomar crédito afuera, algunos con la finalización de una obra o el traspaso de una obra más bien chica. O sea, está claro que el gobierno no quiere cambiar la ecuación económica que le vienen pidiendo los gobernadores a través del proyecto de ATN, pero sí puede ir logrando desgranar un poco un bloque que se conformó por impericia del gobierno, si no era Claro, claro, impensado claro. que se iban a juntar 24 gobernadores, donde hay desde gobernadores como Alfredo Cornejo o en aquel momento Gustavo Valdés, muy cooperativos, hasta Axel Kicillof, muy confrontativo. ¿Por qué logró eso? Porque se terminaron, yo diría, hastiando del destrato, de la falta de soluciones, de la falta de respuestas. Entonces yo creo que tiene que recuperar parte de eso y en ese trabajo artesanal puede ir desgranando un bloque que hasta ahora parecía muy monolítico, porque hay gobernadores que no quieren confrontar con el gobierno. Entonces pueden ir restándole fuerza a ese frente, por lo menos para ganar tiempo, para evitar que la sanción de ese proyecto se produzca antes de octubre, y en todo caso apelar que en octubre una victoria los repotencie para ir licuando esas iniciativas que lo complican. O sea, tiene que volver a gestionar. El gobierno abandonó durante los últimos 2 meses la gestión con los gobernadores y con el Congreso. Sí, El sí, sí. Congreso se transformó en un ámbito de derrotas, digamos, a repetición, pero derrotas contundentes. Las últimas del Senado perdieron por 63 votos, o sea, solo los libertarios votaron en contra de algunos de los proyectos del Senado. Entonces, eso quiere decir que ya no hay gestión política. Entonces, el gobierno está obligado a recuperar esos vínculos y empezar a maniobrar en una situación de mayor debilidad claramente, pero todavía tiene herramientas. Tiene que hacerlo para tener un tránsito un poco más razonable de acá hasta octubre. Bien, bien. ¿Bullrich y Francos van a tomar un poquito más de peso en las decisiones políticas, Jorge? Honestamente, yo no lo veo, los han incluido en esta mesa política. Son dos actores de mucho relieve, pero que se encuentran limitados ante la relación. Ya antes hablábamos del triángulo de hierro, ahora prácticamente es el binomio de hierro, ¿no? De los Milei. Entonces, en algunos aspectos tallan y en otros no lo logran. Por ejemplo, han tallado, entiendo que han sido importantes, por ejemplo, en ese anuncio del presidente de no insultar más, era algo que le venían reclamando ellos, y entiendo que también han tenido incidencia en este esquema de cambiar el tono del discurso del presidente, que sea más llano, más cercano, menos técnico y teórico, que se deje de pelear con los economistas, que eso, algo de eso probablemente veamos esta noche, si se cumple o no, cuando haga la cadena nacional para presentar el presupuesto. En esas cosas sí inciden. Ahora, en las cuestiones de fondo no tienen peso. De hecho, un poco yo relataba ahí, ellos estuvieron en la reunión de la mañana del lunes en la que se habló de algún replanteo y el desplazamiento de pareja. Y después a la tarde se encontraron con que esas decisiones habían sido revertidas, Sí, sí, sí. porque en el medio los Milei se juntaron y Karina bloqueó esa posibilidad. Entonces, bueno, hasta ahí llegan y ahí sienten cierta impotencia de lo que se resuelve en la mesa política después no se terminó traduciendo en hechos. Entonces, claramente son actores importantes. Francos es un vocero para oxigenar autocrítica, ¿no? Para no mostrarse tan intransigente, entonces da una cara más moderada, admite que estuvo mal nacionalizar la elección, que la gente se expresó también por sus problemas económicos. Eso al gobierno le hace bien porque muestra comprensión con lo que ve la gente, con lo que percibe. Si no, empieza a aparecer la idea de un gobierno encerrado y de un Milei que habla solo a los economistas, ¿no? Entonces me parece que tiene que recuperar un poco esa empatía. Para eso son muy importantes tanto Bullrich como Francos. Pero bueno, lamentablemente en el esquema de decisión no son actores decisivos. Ujú.
Jorge, siempre muy amable, muchísimas gracias por esta conversación, ¿eh? Muy atento y muy buena. Por favor, un gusto, a Igualmente. disposición. Gracias, Jorge, adiós, hasta luego. Bueno, Jorge Eliotti es periodista del diario La Nación, es columnista político y está a cargo de la sección política y es uno de los analistas más claros y con mejor información.